En 1911, un intrépido explorador llamado Hiram Bingham emprendió un viaje en búsqueda de una ciudad perdida en las majestuosas alturas de los Andes peruanos. Guiado únicamente por rumores, siguió el serpenteante valle conocido como Urubamba, en busca de una ciudad que se decía yacía oculta entre valles y montañas. Su perseverancia dio frutos cuando, entró a las ruinas de Machu Picchu, descubrió los vestigios de una asombrosa civilización prehispánica, los incas. Destacada civilización precolombina, florecieron en las elevadas tierras de los Andes en América del Sur. El Imperio Inca, también reconocido como Tahuantinsuyo, se alzó como uno de los más extensos y poderosos que América haya presenciado. A lo largo de esta serie, te sumergiremos en los orígenes de esta fascinante cultura. Exploraremos sus profundamente arraigadas costumbres, desentrañaremos la grandeza de su arquitectura única, nos sumergiremos en su apogeo histórico, analizaremos su posterior declive y examinaremos el legado perdurable que sigue ejerciendo influencia en nuestro mundo actual. Te invitamos a adentrarte en los misteriosos mundos de los incas y a descubrir cómo el pasado sigue resonando en el presente, esto es Mundos Pasados. Los incas es un tema complejo y controversial. Hay muchas leyendas y tradiciones sobre la fundación del Imperio Inca, pero no existe una fuente histórica definitiva. Según la leyenda más popular, los incas descendían de Manco Cápac y Mama Ocllo, una pareja de hermanos que fueron enviados al mundo por el dios Inti, el dios del sol. Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la ciudad de Cusco, que se convirtió en la capital del Imperio Inca. Los arqueólogos creen que los incas se originaron en la región del Cusco, en el sur de Perú. Hacia el siglo XV, los incas habían comenzado a expandir su territorio, y en el siglo XVI habían conquistado un vasto imperio que se extendía desde el sur de Ecuador hasta el norte de Chile y Argentina. El Imperio Inca fue uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia de América. Los incas eran un pueblo muy avanzado, con una rica cultura y tecnología. Tenían un sistema de gobierno sofisticado, un sistema de carreteras bien desarrollado y una arquitectura impresionante. Los incas también eran expertos en agricultura, y cultivaban una variedad de alimentos, incluyendo maíz, papas, frijoles y quinoa. El Imperio Inca llegó a su fin en 1532, cuando fue conquistado por los españoles. Sin embargo, la cultura inca sigue viva hoy en día, y su legado se puede ver en las ruinas de sus ciudades, templos y obras de arte. Historia del Imperio Inca. El Imperio Inca fue uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia de América. Se extendió desde el sur de Ecuador hasta el norte de Chile y Argentina, y llegó a tener una población de más de 10 millones de personas. El imperio fue fundado en el siglo XV por el emperador Pachacuti Inca Yupanqui, y alcanzó su apogeo en el siglo XVI bajo el reinado de Huayna Cápac. Los incas eran un pueblo muy avanzado, con una rica cultura y tecnología. Tenían un sistema de gobierno sofisticado, un sistema de carreteras bien desarrollado y una arquitectura impresionante. Los incas también eran expertos en agricultura, y cultivaban una variedad de alimentos, incluyendo maíz, papas, frijoles y quinoa. El Imperio Inca llegó a su fin en 1532, cuando fue conquistado por los españoles. Sin embargo, la cultura inca sigue viva hoy en día, y su legado se puede ver en las ruinas de sus ciudades, templos y obras de arte. A continuación, se presentan algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del Imperio Inca. 1200, se funda el pueblo de Cusco, que se convertirá en la capital del Imperio Inca. 1438, Pachacuti Inca Yupanqui funda el Imperio Inca. 1440 a 1472, Pachacuti Inca Yupanqui conquista la mayor parte del territorio del Imperio Inca. 1472 a 1527, Tupac Inca Yupanqui continúa la expansión del Imperio Inca. 1527 a 1532, Huayna Cápac es el último gran emperador inca. 1532, el Imperio Inca es conquistado por los españoles. El Imperio Inca fue una civilización muy avanzada, pero su legado es aún más impresionante. Los incas dejaron un legado de cultura, tecnología y arquitectura que sigue inspirando a la gente de todo el mundo. Cultura inca. Religión, los incas eran politeístas, y adoraban a una variedad de dioses, entre los que se incluían el dios del sol, Inti, el dios de la lluvia, Illapa, y el dios de la tierra, Pachamama.
Arquitectura. Los incas fueron unos grandes arquitectos, y construyeron una variedad de estructuras impresionantes, incluyendo templos, palacios, fortalezas y acueductos. Arte. Los incas fueron unos grandes artistas, y produjeron una variedad de objetos de arte, incluyendo cerámica, textiles, orfebrería y escultura. Agricultura. Los incas eran unos grandes agricultores, y cultivaron una variedad de alimentos, incluyendo maíz, papas, frijoles y quinoa. Tecnología. Los incas desarrollaron una variedad de tecnologías avanzadas, incluyendo el uso del bronce, el desarrollo de un sistema de riego complejo y el uso de quipus, un sistema de cuerdas y nudos para registrar información. El Imperio Inca fue una civilización muy avanzada, con una rica cultura y tecnología. Los incas dejaron un legado que sigue inspirando a la gente de todo el mundo. Tecnología inca. Bronce. Los incas fueron los primeros en América en desarrollar el bronce, que usaban para hacer herramientas, armas y joyas. Sistema de riego complejo. Los incas construyeron un sistema de riego complejo para irrigar sus campos, lo que les permitió cultivar una variedad de alimentos en las tierras altas áridas de los Andes. Quipu. Los incas usaban quipu, un sistema de cuerdas y nudos para registrar información, incluyendo números, nombres y eventos. Acueductos. Los incas construyeron acueductos para transportar agua de las montañas a las ciudades, lo que les proporcionaba agua para beber, cocinar y riego. Puentes. Los incas construyeron puentes de piedra, madera y cuerda para cruzar ríos y desfiladeros. Carreteras. Los incas construyeron un sistema de carreteras bien desarrollado que conectaba las diferentes partes de su imperio. Arquitectura. Los incas eran grandes arquitectos, y construyeron una variedad de estructuras impresionantes, incluyendo templos, palacios, fortalezas y acueductos. La tecnología inca fue muy avanzada para su época, y sigue impresionando a los arqueólogos y científicos modernos. Arquitectura inca. La arquitectura inca fue una de las más impresionantes de las Américas precolombinas. Los incas eran maestros en la construcción con piedra, y sus edificios eran a menudo enormes y complejos. Los incas también usaban técnicas avanzadas de ingeniería, como el uso de andamios y el corte de piedra con precisión milimétrica. Algunos de los ejemplos más famosos de arquitectura inca incluyen Machu Picchu, Sacsayhuamán y Ollantaytambo. Machu Picchu es una ciudadela inca construida en las montañas de los Andes. Sacsayhuamán es una fortaleza inca construida en las afueras de Cusco, la capital del Imperio Inca. Ollantaytambo es una ciudad inca construida en un desfiladero. La arquitectura inca es un testimonio del ingenio y la habilidad de este pueblo. Los incas fueron capaces de construir estructuras impresionantes con piedra, y sus edificios todavía se admiran hoy en día. La arquitectura inca era funcional y estética a la vez. Los incas construían sus edificios para que fueran duraderos y resistentes a los elementos. También usaban la arquitectura para expresar su cultura y su identidad. La arquitectura inca es un legado duradero de este pueblo. Sus edificios son un recordatorio de su ingenio, su habilidad y su cultura. Agricultura inca. Los incas también eran expertos en agricultura, y cultivaban una variedad de alimentos, incluyendo maíz, papas, frijoles y quinoa. La agricultura inca fue una de las más avanzadas de las Américas precolombinas. Desarrollaron una serie de técnicas agrícolas innovadoras, incluyendo andenes. Los incas construyeron terrazas en las laderas de las montañas para aumentar el área cultivable. La falta de tierra indujo igualmente a los incas a construir los famosos andenes en las faldas de los cerros. Tenían como fin aprovechar mejor el agua, tanto en lluvia como en regadío, haciéndola circular a través de los canales que comunicaban sus diversos niveles, y evitar también la erosión del suelo por acción de las lluvias y el viento. Para hacerlo cortaban el cerro en forma de escalones. Después levantaban muros con tensión y en esta especie de maceteros llenaban 3 capas de piedra menuda, arena y tierra vegetal. La cantidad de andenes es impresionante, se calcula unos 20 millones de hectáreas. Riego. Los incas construyeron un sistema de riego complejo para irrigar sus campos, lo que les permitió cultivar una variedad de alimentos en las tierras altas áridas de los Andes. Fertilizantes. Los incas usaban una variedad de fertilizantes, incluyendo estiércol animal, compost y ceniza, para mejorar la fertilidad de sus suelos. Selección de semillas. Los incas seleccionaban cuidadosamente las semillas de sus cultivos para garantizar una cosecha alta y saludable.
Cultivo de variedades resistentes. Los incas cultivaban variedades de cultivos que eran resistentes a las plagas, las enfermedades y las condiciones climáticas extremas. La agricultura inca fue fundamental para el éxito del imperio inca. Los incas eran capaces de producir una gran cantidad de alimentos, lo que les permitió sustentar a una población numerosa y creciente. La agricultura inca también fue una fuente importante de ingresos para el imperio inca. Los incas exportaban sus excedentes de alimentos a otras partes del imperio, lo que les proporcionaba una fuente importante de ingresos. La agricultura inca es un testimonio del ingenio y la habilidad de este pueblo. Los incas fueron capaces de cultivar una variedad de alimentos en las tierras altas áridas de los Andes, y sus técnicas agrícolas siguen siendo utilizadas hoy en día. Sociedad inca. La sociedad inca fue una sociedad jerárquica, con el Zapa inca, o emperador, en la cima de la pirámide social. El Zapa inca era considerado un dios, y tenía un poder absoluto sobre el imperio. Debajo del Zapa inca estaban los nobles, que eran funcionarios del gobierno, jefes militares y líderes religiosos. Debajo de los nobles estaban los campesinos, que eran la clase trabajadora del imperio. Los campesinos cultivaban la tierra, construían las carreteras y las ciudades, y fabricaban los productos que utilizaba el imperio. En la parte inferior de la pirámide social estaban los esclavos, que eran personas que habían sido capturadas en la guerra o que habían sido vendidas como esclavos por sus deudas. Los esclavos trabajaban en las minas, en las granjas y en las casas de los nobles. La sociedad inca era una sociedad muy unida. Los incas creían que todos eran iguales ante el dios Inti, el dios del sol. Los incas también creían en la importancia de la educación, y todos los niños incas tenían derecho a una educación. La sociedad inca fue una sociedad muy avanzada para su época. Los incas tenían un sistema de gobierno sofisticado, un sistema de carreteras bien desarrollado y una arquitectura impresionante. Los incas también eran expertos en agricultura, y cultivaban una variedad de alimentos, incluyendo maíz, papas, frijoles y quinoa. Religión inca. Los incas eran politeístas, y adoraban a una variedad de dioses, entre los que se incluían el dios del sol, Inti, el dios de la lluvia, Illapa, y el dios de la tierra, Pachamama. El dios más importante para los incas era Inti, el dios del sol. Inti se consideraba el padre de todos los incas, y se creía que era el creador del mundo. Los incas construían templos y altares en honor a Inti, y celebraban festivales en su nombre. Otros dioses importantes para los incas eran Illapa, el dios del rayo y el trueno. Pachamama, la diosa de la tierra. Mama Quilla, la diosa de la luna. Apus, los dioses de las montañas. Vacas, los espíritus de los lugares sagrados. Los incas creían que los dioses influían en su vida diaria, y que podían darles buena suerte o mala suerte. Los incas hacían ofrendas a los dioses para pedirles favores, y también hacían sacrificios de animales, como llamas y alpacas. Los incas también creían en la vida después de la muerte. Los incas creían que las almas de los muertos iban a un lugar llamado Ucupacha, que era un mundo subterráneo. Los incas creían que las almas de los muertos podían regresar a la tierra de los vivos, y que podían comunicarse con sus familiares vivos. La religión inca era una parte importante de la vida de los incas. Los incas creían que los dioses eran responsables de su bienestar, y que debían adorarlos para tener una buena vida. Conquista española. La conquista española de América fue un proceso que comenzó en el siglo XV y terminó en el siglo XVII. Los españoles conquistaron a los pueblos indígenas de América, y establecieron colonias en el continente. La conquista española tuvo un impacto profundo en la historia de América, y sigue siendo un tema de debate y controversia hoy en día. La conquista española comenzó en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América. Colón fue enviado por la corona española para encontrar una nueva ruta a Asia, pero en su lugar llegó a América. Colón y sus hombres conquistaron a los pueblos indígenas de las islas del Caribe, y establecieron colonias en esas islas. En el siglo XVI, los españoles conquistaron el Imperio Azteca en México y el Imperio Inca en Perú. La conquista de estos imperios fue un proceso largo y sangriento. Los españoles utilizaron armas superiores, enfermedades y tácticas de terror para conquistar a los indígenas. Los españoles establecieron colonias en todas partes de América. Estas colonias eran administradas por la corona española, y la corona española obtenía beneficios económicos de las colonias.
Los españoles explotaron los recursos naturales de América y obligaron a los indígenas a trabajar en las minas y en las haciendas. La conquista española tuvo un impacto profundo en la historia de América. Los españoles introdujeron nuevas enfermedades en América, y estas enfermedades mataron a millones de indígenas. Los españoles también destruyeron la cultura indígena y obligaron a los indígenas a adoptar la cultura española. La conquista española sigue siendo un tema de debate y controversia hoy en día. Algunas personas creen que la conquista española fue un acto de barbarie, mientras que otras creen que fue un acto necesario para el desarrollo de América. El Imperio Inca llegó a su fin en 1532, cuando fue conquistado por los españoles. Sin embargo, el legado inca sigue vivo hoy en día. Los incas dejaron un legado de cultura, tecnología y arquitectura que sigue influyendo en la vida de las personas en Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. Gracias por acompañarnos en esta travesía. No olvides suscribirte para explorar más mundos pasados juntos. Hasta la próxima aventura.